Fugitiva de la pasión, capítulo final de Bárbara Cartland. No he terminado, debo hacerlo, insistió con firmeza, y después de despedir a la enfermera prosiguió con voz baja su relato. Puede adivinar lo que sucedió. Nunca fui capaz de resistir a la tentación, aparte de que no sentía lealtad por Norman. Pasaba los fines de semana en Londres con Gerald o nos reuníamos en una cabaña que yo había rentado a unos kilómetros de aquí. Él, por dignidad, no regresó a la casa, pero después de un tiempo Norman empezó a sospechar. Una noche vino a mi dormitorio ya muy tarde, y por primera vez exigió sus derechos de esposo. «Quiero una esposa», me dijo, «y una madre para mis hijos». Cynthia, cuya palidez aumentaba por momentos, hizo una pausa antes de proseguir. Yo me reí. Fue una crueldad, pero amaba a Gerald, y la idea de que Norman lo suplantara me pareció ridícula. Tomé una muñeca, un adorno barato que alguien había traído, y le grité: «Esta es la única criatura que tú y yo tendremos». Sin contestar una palabra, Norman tomó la muñeca y salió. Pocas semanas más tarde me di cuenta de que iba a tener un hijo de Gerald, y pensé con cuidado en la situación, diciéndome que tal vez Norman aceptaría a mi hijo. ¿Sin saberlo?, preguntó Fleur. No, claro que no. No habíamos hecho vida marital desde el regreso de Gerald. Tendría que decírselo. Pero pensé que, si era generoso, me dejaría tener ese hijo para que heredara el priorato. Era el heredero que deseaba, y para mí era una satisfacción suprema saber que mi bebé era un Ashwin. Lo discutí con Gerald y con Anthony. Ambos dudaron, pero los convencí. Creía poder hacer lo que quisiera con Norman, pues después de todo, me había amado durante muchos años, desde que, de niño, trabajaba en la casa. ¿Y él aceptó? Una noche, cuando la casa estaba llena de gente, como siempre, subí a verlo y le dije con franqueza lo que deseaba. Sugerí que aceptara al niño, ya que legalmente era hijo suyo. No dijo nada al principio y de pronto, por primera vez, le tuve miedo. Ya no me enfrentaba al chiquillo limpiabotas, ni al jovencito con el que coqueteaba, ni al hombre que tartamudeó una propuesta de matrimonio que yo había aceptado antes que la formulara, ni al silencioso marido a quien yo engañaba con Gerald. Era un hombre decidido, firme y cruel, a quien ya no podía manejar. La enferma titubeó un momento para añadir después: sacó de un cajón la muñeca que yo le había arrojado y repitió mis propias palabras. Con severa frialdad me dijo que anunciaría públicamente que mi hijo no era suyo y que no le dejaría en herencia un centavo de su dinero, y mucho menos la casa. Lloré y supliqué, pero en vano. Solo me restaba marcharme y partí para Kenia, donde me puse en contacto con mi tío y su esposa, quienes, por no tener hijos, aceptaron adoptar a mi hijo en cuanto naciera, y así fue como recibió el nombre que le corresponde, Jerry Ashwin. Me pregunto qué pasos tomó después, dijo Fleur. En cuanto me repuse del alumbramiento, contestó Cynthia, regresé a Inglaterra para pedir a Norman el divorcio. Gerald y yo deseábamos casarnos para después recuperar a nuestro hijo, con la esperanza de que con el tiempo se olvidaran las condiciones de su nacimiento. Norman se negó a concederme el divorcio, y comprendí entonces que lo había perdido todo. Gerald no deseaba abandonar su regimiento, así que nos veíamos muy poco. Yo tenía dinero, solo eso, el que Norman me diera a cambio del priorato. Fue entonces cuando me di cuenta de lo poco que eso significaba para conseguir la felicidad. Cynthia, con evidentes señales de agotamiento, concluyó: entonces recurrí a un abogado tramposo que me propuso iniciar un juicio para demostrar que yo jamás había tenido poder legal para vender la casa, y Norman, antes de permitir que se pusiera en duda su derecho a poseerla, prefirió concederme el divorcio. Usted ya sabe lo que sucedió el día antes de mi boda con Gerald. Creo que entonces morí con él. No temo a la muerte. Si existe la eternidad, él estará allí, esperándome. Pero antes deseo ver a mi hijo. Jerry no sabe que soy su madre. Nunca se lo dijimos, ni hay razón ahora para que lo sepa nunca. Tímidamente le suplicó a Fleur:
Por eso quiero pedirle que convenza a Norman para que me permita verlo, para que lo bese por última vez. ¿Lo hará? Lo intentaré, le prometo que lo haré. Cuando me reúna con Gerald, quiero poder decirle que nuestro hijo está bien. Enviará a buscar a Jerry. Fleur. Fleur atisbó entre las cortinas el cortejo funerario que se dirigía hacia la iglesia del priorato Greystone. Podía verlo con claridad. Llevaban el ataúd Barham y los demás hombres de la servidumbre, y detrás caminaban Anthony y Norman. Hasta el último momento Fleur se había preguntado si Sir Norman asistiría, ya que no había precedente que indicara si era correcta o no su presencia. Anthony había dado por sentada su asistencia y, para sorpresa de Fleur, Norman accedió a todo lo que se le pidió. Detrás de ellos iban el coronel Ashwin, su esposa y Jerry, un pequeño que caminaba muy derecho, con la cabeza en alto y los hombros erguidos. Desde que llegó a la casa, Fleur le había tomado un gran cariño a Jerry, lo cual era extraordinario tomando en cuenta que él no desempeñaba ningún papel en su vida. El niño era como cualquier mujer desearía que fuera un hijo: atractivo, de buenos modales, vivaz, aunque no precoz, conversador, pero respetuoso. El coronel y la señora Ashwin lo adoraban, y él a ellos, y Fleur comprendió que Cynthia deseara ver a ese hijo, que debía recordarle al hombre amado. Su presencia le había brindado la paz para morir, ya que, 2 días después de la llegada de Jerry, expiró serenamente durante el sueño. Había sido Jerry quien facilitó las cosas a todos, eliminando temores y enjugando lágrimas. Incluso hizo sencillo el temido momento de que Norman lo conociera. El día que llegó junto con sus padres, Norman estaba en la fábrica, y cuando éste regresó a una hora inesperada, encontró solos en el vestíbulo a Jerry y a Fleur. Regresaban animados del jardín y conversaban, pero el niño se calló de pronto cuando vio entrar a Sir Norman. Fleur no supo qué hacer, pues sentía la hostilidad de Sir Norman hacia el niño, y con voz temblorosa explicó: «Él es Jerry, Sir Norman». El pequeño extendió la mano. «¿Cómo está usted, señor?». Por un momento Fleur temió que Sir Norman ignorara a Jerry, pero lo saludó, murmuró algo ininteligible y se dirigió hacia la biblioteca. «¿Quién es?», preguntó Jerry en un susurro. «Sir Norman Mitcham, el dueño de la casa». «Eso supuse», dijo Jerry, y corrió hacia Norman para decirle: «Señor, durante mi estancia aquí podría llevarme un día a su fábrica». Norman se detuvo, con el ceño fruncido. «¿Por qué?», preguntó con voz áspera. «Me encantan los autos. Mi padre me dijo que usted hace los Mitcham. Nosotros tenemos uno, y el chofer a veces me deja jugar con el volante. También lo he visto componerlo. Voy a aprender todo acerca de los autos y cuando sea grande me convertiré en mecánico». «¿En serio?», preguntó Norman, ya que era imposible no reaccionar ante el entusiasmo del niño, quien era evidente que lo consideraba como un héroe. «Sí». Jerry vería cumplido su deseo, pensó ahora Fleur mientras observaba la procesión, pues Norman le había prometido todo lo que le pidió. A Jerry le apasionaban todos los motores, pero en especial los de autos y aviones, y el hecho de que Norman los inventara y los fabricara lo convertía a los ojos del niño casi en un dios omnipotente. Todo el día preguntaba por él, y cuando lo escuchaba llegar, corría a recibirlo, acosándolo con preguntas que solo Norman era capaz de contestar. Si fuera su hijo, se descubrió Fleur pensando más de una vez, y adivinó que, en lo profundo de su corazón, Norman pensaba lo mismo. Era gracioso que, después de vivir una semana bajo el mismo techo que Norman y Jerry, se diera cuenta de lo infundados que eran sus temores. Fleur se dijo que había tenido pocas tareas tan difíciles como la que aceptó llevar a cabo por Cynthia. Había requerido de todo su valor y decisión para ir a ver a Sir Norman al día siguiente de su entrevista con la enferma. Temblaba mientras se acercaba a su escritorio en la biblioteca, pero él le sonrió. «¿Qué se le ofrece, Fleur?», le había preguntado. Era la primera vez que se veían a solas desde la noche en que le dijera que la amaba y la necesitaba, y Fleur sintió cómo sus mejillas se teñían de rubor. «Norman, tengo algo muy difícil que pedirle». Nunca lo había llamado por su nombre de pila. Fue algo involuntario y se dio cuenta de ello
al advertir la mirada complacida de él. ¿Qué es? No esté tan asustada, querida. Lo estoy, confesó Fleur, casi sin aliento. Él se había puesto de pie y, acercándose, tomó la mano de Fleur. ¿De qué se trata? Fleur le apretó la mano y la retuvo con firmeza mientras se lo explicaba, pero desvió la vista y, sin atreverse a mirarlo a la cara, cuando sintió que él trataba de zafarse, rogó: «Por favor, Norman, por favor». Volvió el rostro y vio lo que temía. Él estaba muy pálido y su expresión parecía anticipar una negativa. «No comprende lo que pide», dijo al fin Norman con voz grave. «Lo comprendo, por supuesto, pero debe tener en cuenta que Cynthia ya pertenece a su pasado. Puede ser generoso y magnánimo con ella, porque ya no tiene motivos para hacerle daño, a menos que usted se lo permita». «¿Qué quiere decir?» «El poder de Cynthia sobre usted radica en que ella lo ha ofendido en tiempos pasados». «¿La ama todavía?» «No lo creo, y en ese caso ya no puede hacerle daño. Nada que ella haga puede causárselo a usted deliberadamente». Evoqué ese momento cuando le dijo lo de Jerry. «Usted descubrió la traición». «Me alegro que lo piense de esa manera», respondió Norman. «Y aunque así fue, ya todo está en el pasado. El niño es de ella, y si lo piensa, ambos pertenecen a este lugar». Sir Norman se quedó muy serio. Entonces, Fleur se arrepintió de haber dicho lo que pensaba. «¿Qué quiere decir?», le dijo él. «Lo que dije es que debe permitirse que el niño permanezca aquí en el priorato». Sir Norman se alejó de ella. Eso la dejó confundida. Esa noche, al terminar la cena, el niño se iría junto con sus tíos de vuelta a casa. La casa volvería a tomar su estado normal. De pronto comprendió que no podía quedarse. Norman ya no estaba interesado por ella, estaba segura, y sus propios sentimientos respecto a él eran demasiado caóticos y confusos para definirlos. De algo sí estaba segura: no podía tolerar la gélida voz de él y la sensación de que la acusaba de haber sido traicionado, de haber traicionado su confianza. Entonces se sentó ante el escritorio y tomó pluma y papel, y se dispuso a escribir cuando de pronto, sin razón alguna, rompió a llorar. El futuro estaba incierto, y no sabía qué sería de ella, y sus sentimientos en cuanto a él se habían transformado. Ahora lo sabía. Lo amaba. Fleur se hospedó en un hotel viejo y de segunda clase, ubicado en Kensington, porque era barato y respetable, pero jamás imaginó lo deprimente que podía ser vivir en un lugar así. La escalera olía a comida y las alfombras, feas desde nuevas, estaban muy gastadas. También prevalecía entre los huéspedes un ambiente sombrío y triste. La mayoría eran solteronas de edad madura que buscaban un remedo de hogar en las estrechas habitaciones y la salita de recepción que había visto mejores días. «¿Me volveré como ellas?», se preguntaba Fleur. Las observaba tejer sin cesar, con dedos reumáticos y anteojos diferentes para leer o coser, con el hábito de sentarse siempre en el mismo sitio, día tras día y noche tras noche. La invadió la nostalgia por el priorato, que la sacudió como una súbita tempestad en mar abierto, pero se preguntó a sí misma si añoraba el lugar o a la gente que conociera allí. Advirtió que echaba de menos a Norman más de lo que habría creído posible. Al darse cuenta, al aceptar el hecho de forma consciente, se había levantado de su asiento en la sala de recepción y subió a su dormitorio para mirar por la ventana. Miró el atardecer, el humo de cientos de chimeneas, oscuro y gris sobre los grises techos. Pudo imaginar la belleza del priorato a esa misma hora, el reflejo carmesí de las nubes sobre el lago, el canto de los pájaros al irse a descansar,
la extraña calma y la paz que descenderían sobre la casa y jardines, como si una mano divina los bendijera. ¿Por qué me fui?, se preguntó Fleur, y supo la respuesta. No podía quedarse después de comprender que le había fallado a Norman, y que había perdido tanto su respeto como su afecto. Era extraño que se sintiera tan cobarde frente a él, pero se preguntó si no se debía a que instintivamente se daba cuenta de que él tenía poder para hacerle daño, tal vez más profundamente que nadie antes. Le pareció que la rara emoción que le embargaba al pensar en Norman surgía de lo más profundo de su ser, y que era demasiado poderosa y abrumadora para considerarla dentro de la misma clase de amor que había sentido antes. ¿Cómo había sido el amor que sintió por Lucien y por Jack? Fue la emoción de saberse amada, el encuentro de dos almas jóvenes, un deseo tan sencillo como el que siente la abeja al absorber la miel de una flor. Pero con Norman era diferente. Aquel amor tenía la solidez del árbol que crece, lenta pero seguramente, hasta adquirir fuerza, con profundas raíces que lo mantienen incólume ante tempestades, dolor o desdicha, raíces muy difíciles de destruir. «Oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora?», se preguntó. Ya habían pasado 3 días desde que llegara a Londres en busca de un empleo. Ese día le habían avisado de uno, de recepcionista en la oficina de un abogado, que tal vez le conviniera. Sería aburrido y monótono, pero podría desempeñarlo. Le habían dado cita para el día siguiente, aunque estaba casi segura de que se lo darían, y veía su futuro como un túnel largo y oscuro, donde no penetraría ni el más mínimo rayo de luz. Se preguntó cuántas mujeres habrían sido tan tontas como para renunciar a un empleo en el priorato y dejarlo sin escuchar de los propios labios de Norman la verdad final. Pero el helado tono de voz con que le ordenó que hiciera los arreglos para la llegada de Jerry, y la forma como evitó todo contacto con ella hasta el día del funeral, habían sido muy elocuentes. Además, por ridículo que pareciera, Fleur sentía que Jerry se interponía entre ellos. Tal vez era una idea absurda, pero no podía dejar de pensar que Norman usurpaba el lugar y la posición de Jerry. Fleur sentía un tierno afecto por el hijo de Cynthia. Era agradable pensar que al fin sería feliz en el hogar que su madre le eligiera, y que crecería ignorando las tragedias y oscuras pasiones que rodearon su nacimiento. Cynthia estaba en manos de Dios, Jerry protegido. Solo quedaba Norman y, de pronto, Fleur se cubrió el rostro con las manos y se sentó en la cama. Rezó con fervor porque Norman, en el futuro, lograra encontrar la paz y descansara de la dicha que llevaba en su interior. No supo cuánto tiempo permaneció así, pero cuando abrió los ojos ya era de noche. Mañana, pensó, me iré de aquí, no soporto más este lugar. Encontraré otro más alegre y moderno, menos deprimente y viejo. Había escrito a su banco para pedir el traslado de su cuenta de Seaford a Londres. Por suerte tenía una buena suma a su favor y contaba con crédito, ya que había salido del priorato sin cobrar su sueldo, marchándose con lo que llegó. Pero, en cambio, medido en términos diferentes al dinero, había dado mucho más de lo recibido: su lealtad, su afecto y, por último, su amor. Cerró los ojos y se preguntó si, como a Cynthia y a Norman, el recuerdo de la casa la perseguiría toda su vida. De pronto tocaron a la puerta. «¿Alguien la busca, señorita?», le indicó una doncella cuando Fleur abrió. «¿A mí? ¿Quién puede ser a esta hora?». «Un caballero, señorita. Sí, ya son casi las 11. Todas las otras huéspedes se fueron a dormir hace horas, así que tienen la sala de recepciones para ustedes solos». Fleur empezó a bajar por la escalera. Su corazón latía apresurado y, en su interior, surgió una feliz esperanza que no podía negar. «Es ridículo», se dijo, «no puede ser», pero rezó porque lo fuera. Norman la esperaba junto a la chimenea. Su imponente presencia dominaba el vetusto lugar, y Fleur pensó que jamás lo había visto tan distinguido. Entonces lo comprendió. Siempre lo vio bajo el ambiente del priorato, disminuida así su propia importancia, su carácter y personalidad, que surgían ahora que no tenían que someterse a una comparación. Ella cruzó con lentitud la habitación, pero él no se movió para acercarse,
y esperó hasta que la tuvo casi junto a él para decir con su habitual brusquedad: ¿por qué huyó? ¿Cómo me encontró?, preguntó ella a su vez. Hablé por teléfono a su banco esta mañana. Allí me dijeron que tenía noticias suyas y vine a Londres tan pronto como pude. Siento haber causado molestias. No contestó a mi pregunta. ¿Por qué huyó? No creo poder contestarla. ¿Por qué no? Fleur casi rió de la alegría que sentía al verse de nuevo acosada por las preguntas de él. No puedo explicarlo. Norman la tomó del hombro. Ella recordó aquella noche en el priorato en que hizo lo mismo, pero ahora reaccionó de una forma muy diferente. No sintió miedo, solo una profunda dicha, una felicidad inexpresable. ¿Por qué no?, repitió Norman. Ella levantó el rostro y al ver la cara de él se quedó sin habla. ¿Fue por el niño?, preguntó Norman y, sin esperar respuesta, agregó: pensé que se trataba de eso y empecé a reflexionar. Pensé en lo que me dijo acerca de que había desaparecido el poder de Cynthia para hacerme daño y de que Jerry pertenecía al priorato. Tenía razón, Fleur. Me tomó tiempo comprenderlo, pero al fin lo hice. ¿Le alegra saberlo? Ella intentó contestar de forma afirmativa, pero las palabras se negaron a salir de sus labios. Temblando, permaneció inmóvil. Sentía la presión de las manos de él, su cercanía, los ojos oscuros que la miraban y los firmes labios que se acercaban a los suyos. Deseó contarle muchas cosas y oír muchas otras de sus labios, pero le diré primero que si no la había buscado antes, fue porque tuve que arreglar ciertos asuntos que le conciernen. ¿A mí? Mucho, y no puedo evitar sentirme un poco ansioso por saber cómo afectará nuestro futuro, Fleur, el suyo y el mío. Ella se agitó un poco y él la soltó. Permaneció a su lado pero sin tocarla, mientras proseguía. Hoy puse en fideicomiso el priorato y todo lo que contiene a favor de Jerry Ashwin, pero hasta que la guerra termine permaneceré allí, y el resto de la casa se usará como hogar para convalecientes de la Real Fuerza Aérea. Fleur lanzó una exclamación incoherente y él continuó: fue usted quien me hizo comprender con toda claridad que jamás podría poseer el priorato. Soñé hacerlo, pero era el sueño de un rapazuelo que aspiraba a lograr más de lo que podía. No debe pensar así, logró decir Fleur. Lo tomó de un brazo como si deseara alejar de su mente tan amargos pensamientos. Usted merece todo a lo que aspire, afirmó, pero no comprende que el priorato lo invalida, lo sumerge, lo esclaviza, porque, hermoso y maravilloso como es, solo representa el pasado, nunca lo que vendrá. Es estático, exquisito, una joya, pero ha llegado a su perfección y no puede mejorarse, crecer ni florecer. Aspiró hondo y prosiguió: toda su vida ha sido de esfuerzo, de progreso, de servicio a los demás, pero le queda mucho por hacer, mucho por lograr. No comprende que si permanece atado al priorato y compara su progreso, que ha sido meteórico, con esa carga de siglos, pone todo fuera de perspectiva. Sería como si mirase por el lado opuesto de un telescopio. Fleur hizo una pausa y añadió emocionada: y ahora es libre, sin ataduras, sin cargas. Me alegra mucho, no por Jerry, sino por usted. Oh, Norman, qué contenta me siento. Norman bajó la vista hacia el brillante rostro. Ella le había puesto una mano sobre el brazo y él, tomándosela, le dijo, tuteándola: ¿por qué te interesa tanto lo que me sucede a mí? La pregunta la hizo recobrar la conciencia de sí misma y enseguida se turbó. Trató de retirar la mano, pero él la retuvo. Deseó correr y alejarse, pero parecía que él la obligaba a quedarse contra su voluntad. Dímelo, Fleur. No puedo. ¿Por qué no? Porque ya no estoy segura de que sea lo que usted desea escuchar. ¿No estás ya segura de mi amor por ti? No. Por eso huí. Mi amor, preciosa mía. Era la exclamación de un hombre que comprende que una larga y pesarosa jornada ha llegado a su fin. La abrazó, y ella sintió los latidos de su corazón y sus brazos, fuertes y viriles, que la ceñían hasta casi impedirle respirar. Un instante después un beso los unió, y Fleur advirtió que los labios de él eran duros, posesivos y exigentes. Algo cálido y maravilloso brotó en su interior. Sintió como si se fundiera en Norman y se acercara más y más a él,
Era algo tan perfecto que la dejaba sin aliento. Entonces, cuando sus besos se volvieron más apasionados, casi feroces, Flor sintió como si un rayo de luz la traspasara. Tan vívido era que era casi doloroso, pero que a la vez provocaba en ella un éxtasis como jamás conoció. Eso era amor, un amor que le devolvía todo lo que había añorado y perdido en el pasado, pero esta vez era parte de lo divino. Aquel amor le otorgaba toda la belleza que ella había buscado en el priorato y algo más, la inmensidad del cielo, las estrellas, el universo entero. Norman, y cuando termine la guerra construiremos una nueva casa. ¿Me ayudarás? Con ojos que brillaban como estrellas debido a las lágrimas, Flor levantó el rostro hacia él. Una casa muy grande para nuestros numerosos hijos, susurró, mi precioso amor. En cuanto tú lo quieras, respondió. No pudo decir más porque él, lanzando una exclamación de triunfo, capturó su boca y ella comprendió que jamás podría escapar.